a quien tengo el honor de que sea mi padre. Y hay una frase que él siempre dice en momentos de felicidad como en momentos de tristeza, y esa frase usted siempre la va a escuchar, que él dice: ¿estamos? Ayúdame un poquito, ¿estamos? Esa victoria se oye un poco así opaca. ¿Estamos? ¿De verdad esta es victoria? Porque como que se me queda viendo un poco raro. ¿De verdad esta es victoria? Entonces tenemos un maestro que es nuestro pastor, que siempre lo hemos visto en victoria. Y imagínense usted, yo analizaba muy a fondo y decía: wow, cómo hasta su nombre aporta esa palabra. Y en este caso habla Deuteronomios y habla el pueblo de Israel cuando dice: porque el Señor su Dios está con ustedes. En otra versión, Él luchará contra los enemigos de ustedes y les dará la victoria. Entonces pensaba y meditaba en esa palabra. Muchas veces es difícil, como decía nuestra hermana Berenice, en algunas veces lo ha dicho, pararse aquí y tener el mismo porte, el mismo carácter, tener la misma actitud, pasando diferentes tipos de pruebas o pasando alegrías. Y en este caso yo analizaba la vida de mi padre y analizaba una de las cosas que él siempre dice: estamos en victoria. Él está triste y dice: estamos en victoria. Él está un poco enojado a veces porque como ser humano se molesta, y aún así dice: estamos en victoria. A veces ha pasado muchas tribulaciones y aún así siempre mantiene la bandera en alto y dice: estamos en victoria. Si nuestro líder está en victoria, quiere decir que toda la congregación también tenemos que proclamar que estamos en victoria. Hay una palabra que se está decretando aún a lo que no se mira. Estamos decretando una palabra de fe y pronto vamos a ver un ejemplo de quién declaró una palabra sin haberlo visto todavía, pero en su corazón lo creía. Entonces yo analizaba, yo decía: hay un hombre quien mi papá se parece mucho desde el momento que lo llaman hasta el momento que muere. Pero como nosotros seres humanos, me imagino que todos tenemos un tipo de meta, un tipo de algo a lo que queremos llegar, y estamos siempre teniendo, algunos, no todos tal vez, pero algunos siempre nos proponemos metas, y cuando algo fracasa nos sentimos destrozados, destruidos y no queremos seguir adelante. Mas sin embargo hay otro grupo de personajes, hay otro grupo de personas que cuando tienen metas, si fracasan vuelven y lo hacen, si fracasan vuelven y lo hacen, y se siguen declarando, porque ellos no se dan por vencidos hasta que no lleguen a su victoria. Una de las cosas que admiro de este hombre que tenemos aquí en esta noche, y es un privilegio que a sus 44 años de servirle a Dios tengamos un hombre que vale por 2, por 3, por 7, por 44, porque dentro de él ha ganado muchas experiencias que a nosotros estamos empezando a vivir y nos ayudan. Mas sin embargo, a veces subestimamos el hecho de que tal vez él no sea tan elocuente como esperamos. Tal vez algunos de ustedes tienen algunos grados escolares, algunos tienen tal vez universidad, algunos tienen tal vez algún título, y tal vez ven en él algunos defectos, tal vez ven en él que le hace falta. Lamentablemente han habido personas de las cuales he sido testigo de que lo han menospreciado por quien él es. No por su corazón, sino por quien él es y por la discapacidad que como hombre, como ser humano tiene. Pero una de las cosas que puedo decir, que algunas de esas personas lamentablemente las he visto caer, pero él sigue levantando la bandera diciendo: estoy en victoria. A pesar que lo minimicen por quién es, él sigue diciendo: estoy en victoria. A pesar que muchos se han creído más que él sigue aquí de rodillas, como decía la vez pasada. El fin de semana él se mantuvo aquí solito y decía: estamos en victoria. Yo lo miraba postrado aquí y estuve con él un tiempo y decía: wow, él no se da por vencido, no se enoja, aunque el pueblo no ha venido, no ha respondido, pero él sigue en victoria, aunque débil, aunque sin fuerza, porque desde que él se sacó los dientes ha quedado débil. Mas sin embargo él sigue levantando bandera de victoria. ¿Será que este hombre se merece un aplauso de victoria en esta noche? Todos los cristianos queremos tener victoria, porque desde el momento que venimos, las palabras positivas que se nos
se nos siembra son, hermano, usted puede, hermano, usted siga adelante, hermano, usted no se deje vencer. Entonces, cuando uno empieza a crecer en el ambiente espiritual, uno lleva aquellas palabras y empieza a tatuárselas dentro de sí, y uno dice: yo quiero ser como tal hermano, o yo quiero ser como mi pastor. En mi caso, yo quiero ser como mi pastor. En mi caso, yo quiero aprender. Cada día aprendo algo de él, aunque es mi padre, pero cada día que yo mantengo un tiempo con él, aprendo algo nuevo. Y como personas también tenemos metas. Como les decía anteriormente, tenemos metas, pero no todos tenemos carácter. Y esa es una de las áreas que nos hace falta para poder llegar a nuestra victoria. Muchas veces en lo escolar nos hemos quedado ahí estancados y dejamos que la victoria espere hasta que me decida otra vez, hasta que se me vuelva a levantar el ánimo. Pero qué bonito es emprender algo y no terminar hasta que no tengas la victoria en la mano. Hay un caso que me llamó mucho la atención, y es el caso de David, un joven que ustedes saben, el viernes hablaban de él, de un lado oscuro, de un lado amargo de la vida de David. Pero en esta ocasión a mí me dio por estudiar un poquito y me gustó, porque mi papá me contaba de que él a la edad de 22 años, fue cuando Dios, 22 años, Dios lo llamó a su camino, a los 21. Y a los 23 años, Dios le da una profecía y le dice: tú me servirás. Él dice que nada más en la iglesia lo que él hacía era servir. Servía como lo que lo ponían a hacer. Y entonces dice que en una ocasión lo llamaron de repente, predicaba una que otra vez, pero una ocasión lo llamaron de repente y a su temprana edad, 23 años, yo no sé quién alguien aquí tenga 23 años, que levante su mano. Nadie. Alguien de 23 años, usted sabe que está inmaduro. Él se acababa de casar, apenas creo que tenía 2 años de casado, 3 años, por ahí así, porque se casó bien joven. Pero era una persona todavía inexperta en la vida. Mas sin embargo, Dios ve su corazón y miró que en él había carácter para lo que le iba a llamar el resto de sus días. Y viene Dios y lo llama y le dice: tú me servirás. Pero no le especificó. Yo le digo: ¿estás seguro, papá, que no le dijeron algo más? Y él dice: no, solo tú me servirás. Cuando viene y pasa el tiempo, le llaman de repente y le dicen: queremos que sea el pastor de esta iglesia. Y mi papá, obediente, porque como él cuenta en sus prédicas, que a veces se nos hace aburrida porque la cuenta una y otra vez, pero él dice que él fue y dijo: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Entonces, desde ese momento, él emprendió el camino al pastorado. Desde ese momento tuvo una que otro descansos entre medio de, porque él trataba de unir a toda la familia para poderlo traer acá. Mas sin embargo, en ese tiempo tuvo que tomar receso, porque en lo que él se fue, tuvo alguien más que reemplazar. Cuando él vino, no se pudo dar las cosas. Después se vino para acá y aquí descansó unos cuantos años. Pero Dios le vuelve a hablar a través de otro profeta que no lo conocía y le vuelve a decir: tu tiempo, tu plazo de descanso se ha acabado, porque vuelves a servir. Sin embargo, mi papá, apenas nosotros habíamos llegado de El Salvador hace 18 años, cuando él no estábamos en las condiciones económicas, ya la familia estaba para atrás, eran más gastos. Mas sin embargo, habían comprado una casita y estábamos todos apretaditos ahí. Pero sin embargo, él no se negó, y aunque en ese momento de elección no lo querían a él, no lo querían a él, porque obviamente era un hombre ya grande de edad. Era un hombre que tal vez no tenía algún estudio escatológico o algún estudio avanzado, y lo miraban un poco incapaz. Pero habían ciertos hermanos que habían convivido con él y tenían testimonio de quién él era. Entonces había otro hermano que había sido no el contrincante, pero el otro que había sido seleccionado para la posición del pastorado. Mas sin embargo, tuvieron una reunión y lo llevaron a votación, lo llevaron en oración, y mi papá salió elegible para salir para esta ciudad cerca de 17 años atrás. Lo que le quiero decir con esto, que a pesar de su edad, a pesar de que él tenía ya sus hijos bajo sus alas, como una gallina junta a sus polluelos, él no se negó, y a pesar que había ya descansado un buen tiempo, él siguió con un corazón de siervo, con un corazón, como decía Dios, como un corazón como el de David, un corazón conforme a la voluntad de Dios. Mas sin embargo, él toma y nos venimos acá
a conocer a nadie, a empezar a hablar y hablar y hablar por todos los apartamentos que ustedes habían y por haber. Mas sin embargo Dios empieza poco a poco, éramos la pura familia, cuando hace 17 años más o menos se levantó la iglesia de Dios Cristo Viene, que ahora es la que usted forma parte de. Gloria a Dios por ello, amén. Si usted no tenía idea de que usted estaría aquí bajo este redil, pero siéntase dichoso que esté en el redil, en la tribu Romero, porque usted también viene a ser Romero como nosotros, esté en la tribu de los triunfadores, que aunque a veces nos caemos, pero nos volvemos a levantar y volvemos a levantar la pancarta de que seguimos en victoria. No importa cuántos vendavales vengan contra nosotros, aunque vengan ríos, aunque vengan vientos, Jehová levantará bandera y pelearemos así como peleó David. Este hombre viene, y hablando un poquito de su biografía, este hombre viene y vuelve y empezamos, y desde el momento que yo recuerdo éramos nada más la familia. No teníamos músicos como él lo ha contado, pero sin embargo Erika empezó ahí con la batería, y empezaron ahí, después se nos van los músicos, pero a veces Dios tiene que sacar a alguien para promover algo. ¿Usted lo cree? A veces Dios tiene que sacar a alguien que ya esté equipado para promoverte a ti o a mí. Y en ese entonces fue cuando empezamos como familia a formar un grupo musical. No sabíamos nada, pero como venimos, gloria a Dios por ello, venimos de una familia, yo no lo sabía hasta hace unos años, que también tenía en sus venas la música. Y empezó mi hermano, empezó Erika, empecé yo, y empezamos a empezar casi de cero. Noé y yo dirigíamos los cantos, cantábamos, hacíamos duetos, repetíamos, después cambiaba de dueto, cantaba con Esther, y a forma de que siempre había alguien que cantara. Poco a poco la iglesia empezó a crecer y nos salimos de un lugar y fuimos a otro lugar que era como la cocina de una iglesia americana. Pero en ese lugar Dios empezó a hacer cosas. En ese lugar Dios trajo músicos, porque nosotros, a pesar de que teníamos todas las intenciones, no teníamos la experiencia. Y poco a poco fue como Dios fue formando la iglesia de Dios Cristo Viene, de los cuales todavía hoy hay unos hermanos que desde ese entonces están con nosotros, con el pastor, a los cuales de verdad los honramos, los queremos mucho, porque son parte de esta pelea a la cual vamos, a esta guerra a la cual vamos pronto por nuestro galardón. Y así sucesivamente empezó lo que es la iglesia Cristo Viene. Hubo un boom, hubo un suerte de flores en el cual Dios empezó a traer almas y a traer almas. El Espíritu de Dios empezó a bautizar jovencitas de 12, 13, 14 años. No cabíamos en aquella cocina, uno nos pegábamos con otro, pero como andábamos en el Espíritu, el siguiente día amanecíamos con el ojo morado, pero no nos importaba. Mas sin embargo Dios empezó a levantar aquella generación llena de Dios, aquella generación llena de fuego, aquella generación que decía y nos quedábamos en la vigilia y aquellas sillas se movían y empezaban a hacer un tropel de sillas, pero el Espíritu de Dios se empezaba a mover de una manera extraordinaria. Atraía gente a aquel lugar pequeño y no cabíamos, de una manera que tuvimos que rentar otro lugar más grande. Esta iglesia fue un poquito más grandecita que esta, y empezó Victoriano Romero ahí como siempre, como un emprendedor, no importando que algunas ovejitas se iban, él seguía y empezó a levantarse una generación de ayuno, de oración, de vigilia, que siempre constantemente estábamos
conozco, sé que es un hombre de visiones, que su deseo y su visión es alcanzar esta ciudad a donde él fue delegado hace 17 años, alcanzar tu familia, alcanzar toda la familia que nos rodea. Esa es su meta. Por eso usted siempre ve su locura y él dice, vamos a llenar este templo, 100 personas, vamos a orar, y muchas veces ha fracasado. Mi mamá le decía a veces, Victoriano, ya no pongas esos números. Y decía, no, mujer, no, mujer. Lo ponía en la puerta del baño, lo ponía en su puerta, lo ponía en el carro. ¿Y quién lo quitaba de ahí? Si algo aprecio de él es su tenacidad, y a veces es bueno ser tenaz, que usted no se da por vencido aunque alguien le susurre que usted no puede. Carácter. Este hombre que tenemos delante de nosotros como líder tiene carácter. A veces es muy tolerante y algunos nos aprovechamos. Y digo algunos porque aún nosotros como hijos nos hemos aprovechado. Pero aún así él sigue teniendo paciencia, y cada día su paciencia parece que se hace más y se hace más. Y hay un hombre en la Biblia, y quiero terminar con esto, que ustedes lo han leído y lo han súper leído, acerca de David. Un joven llamado a su temprana edad por el celo de Dios que había dentro de él. Y este joven no lo llamaron al business que estaban haciendo ahí contra Goliat, pero él, sin embargo, aquello que estaba dentro de su corazón lo empezó a incomodar, a inquietar, que escuchara que un incircunciso se pusiera a hablar y a retar a los hijos del Dios viviente. Si usted ha visto a veces a nuestro pastor que se enoja, y usted lo ha visto cuando se enoja y que a veces suena como si tuviera el caso cerrado, ¿verdad? Y cuando se enoja, a veces es duro. Nosotros como hijos, cuando se enoja, de verdad, tenemos que estar 3 o 4 ahí porque se nos sale un poquito de control. Pero a veces es ese celo que hay dentro de su corazón. Y obvio, tiene una vez que estar en los zapatos o cerca de los zapatos del pastor para entender el celo de él. Y la Biblia habla de David. Era una persona, como ustedes bien saben la historia, un joven que se dedicaba a estar ahí con las ovejas, y esa era su pasión. Este hombre tuvo un tiempo para contemplar la hermosura de Dios y empezar a escribir y volverse poeta y decir, Señor, cuán grandes son tus misericordias, y empezar a deleitar en los oídos de Dios desde aquel momento de soledad que nada más lo acompañaban animales. Pero sin embargo él estaba cumpliendo una ley, una orden de su padre Isaí. Y viene este hombre y ahí está, como el último de la casa. Algunos los consienten, pero a otros les exigen. Y en este caso le dijeron, Davidcito, allá con los borreguitos. Y los más guapos y los más buenos, y esos ya iban con el rey. Y David no se sintió mal por eso. A veces nosotros nos sentimos mal porque nos mandan a hacer algo que consideramos que no es para nosotros. Pero no te preocupes, porque en ese momento de soledad donde nadie te ve, ahí es de donde Dios te va a sacar. Ahí donde tú sientes que te van a ver o menospreciarte, ahí es donde Dios te quiere sacar. Pero Dios quiere probar tu carácter y quiere probar tu corazón, a ver si eres capaz de hacerlo. Así es que no te ofendas cuando el pastor te dice barra o haga o venga. No te preocupes, que hay alguien en el cielo que está viendo cada una de las cosas que tú estás haciendo aquí. Aunque no todos lo vean y no todos lo aprecien, pero hay un ojo que no, como decía nuestra hermana Telma, que no se le pasa nada. Así es que aunque usted se sienta que nadie mira y nadie valora lo que usted haga, créame, si nosotros como familia pastoral no lo vemos, perdónenos, pero no se preocupe, que hay alguien allá arriba que pronto va a darnos la sorpresa de lo que Dios va a hacer con usted y a través de usted. Bueno, si usted lo cree, ¿verdad? Y la Biblia nos cuenta acerca de David. Y viene este muchachito, para no hacerle larga la historia, usted ya sabe, era pastor de ovejas. Esa era su profesión, pastorcito de ovejas. Aquel que andaba en la suciedad, en la soledad,
pero en ese momento de soledad y suciedad, ahí era cuando él se ponía en contacto con Dios, ahí era cuando él se ponía a admirar a Dios, ahí era cuando él se ponía a amar a Dios. Y entonces Dios dijo: ahora viene tu tiempo, Davidcito, prepárate, porque el paquete que te traigo va a ser un paquete grande, un paquete triple. Lo que viene para ti, Davidcito, aunque todos te subestimen, va a ser algo grande. Pero David era una persona que estaba esperando su tiempo. Mas sin embargo, da la casualidad, va a dejar comida. Él escucha que hay un hombre que se dice que hacía temer a aquel pueblo de Israel, hacía que se sintieran tenebrecidos, miedosos, y viene David, y como él ya sabía lo que él hacía en el campo de batalla, allá en su soledad, Dios ya sabía, él sabía a quienes había vencido con el poder de quién. Entonces David, cuando lo escucha, en vez de darle miedo, le dio coraje, pero coraje de ese que cuando usted se enoja, cuando hay una persona, como decía, vendía el drama por acá, una persona poseída, y viene usted y dice: este no se va de aquí hasta que no sea libre. Cuando usted agarra ese coraje, agarra ese carácter y empieza y dice: si alguien está enfermo, ahora va a ser sano. Así como esa parte que le ha pasado tal vez a usted de alguna otra vez, así le pasó a David. David se llenó de coraje y dice: ¿quién es este? ¿Quién es este que se viene aquí a querer intimidar a esta gente, a mi pueblo, a los escuadrones de los hijos de Dios? Y entonces David viene en aquel cerro y empieza a preguntar: ¿qué le van a dar? ¿Qué le van a dar a aquel que haga que mate al Goliat? Pero obviamente nadie le hacía caso. ¿Por qué? Porque miraron su aspecto físico, no miraron su corazón. Miraron su aspecto físico, y es como a veces ahora nos pasa. Y no me diga usted que no, pero usted mira a un jovencito, una jovencita que dice algo: ay, esta niña no sabe lo que dice. Mas sin embargo puede ser la siguiente pastor, la siguiente evangelista, la siguiente, qué sé yo, predicadora. Pero como todos lo vemos por su edad, la incapacidad. Entonces yo, como he estado tratando con los jóvenes, créanme que uno se da cuenta de que hay cosas grandes. Hermana Mercedes decía la vez pasada, la primera vez que hicieron el servicio de niños, que ella iba a sacar de ellos pastores, evangelistas, y créanme que cuando uno convive con ellos se da cuenta del potencial que tienen, que quizás rebasa hasta lo que uno sabe. Mas sin embargo, viene David y se le mete aquel coraje y aquellas ganas de pelear, y se le mete aquello, y viene David y dice: ¿qué le van a dar? Yo quiero saber el precio. Yo quiero saber el precio. No sé si usted ha visto algunas personas que dicen: a ver, pastor, y si ayuno y si oro, ¿qué me va a pasar? No sé si a usted le ha pasado incluso que usted dice: si yo ayuno, si yo oro, y como usted dice que el que ayuna y ora, ¿qué va a pasar, pastor? No, pues mire que Dios le va a dar talentos, Dios le va a dar dones, Dios le va a dar esto y lo otro, Dios le puede dar un llamado. Entonces sabemos algunos que estamos ansiosos por saber qué Dios tiene para nosotros, y empezamos a buscar y empezamos a buscar. Así le pasó a David. David quería saber cuál era el precio, y se lo dejan saber, pero llega a los oídos de Saúl lo que David quería hacer. David quería enfrentar a ese incircunciso y estaba dispuesto, pero obviamente el primero, o sea, no el primero, pero uno de las personas más importantes que para David quizás era porque era el rey, Saúl, la persona que él no esperaba que le dijera eso, le dice: joven, te vas a enfrentar a alguien que desde su juventud ha sido guerrero. O sea, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Cómo tú te vas a poner a hacerle frente a eso? Y así nos pasa a nosotros. Viene alguien y nos dice, y usted está: es que yo quiero esto, yo quiero esta bendición, o yo quiero esto. Mire, hermano, es que a usted le falta mucho. Usted le falta mucho, como decían acá el pastor, imagínense, le falta mucho. Usted no sabe ni la palabra y cómo Dios lo va a usar. Y empezamos a hacer oído a lo que viene Saúl a decirnos. Imagínense, con esa voz negativa, David tuviera suficiente para decir: aquí termino, me voy de regreso a donde yo estaba. Mas sin embargo, David se enciende y dice, y vaya conmigo a 1 de Samuel,